damos la más cordial bienvenida al programa Mujeres que Escriben Podcast, un proyecto impulsado por la Academia Guatemalteca de la Lengua para visibilizar el trabajo intelectual y literario de las mujeres que escriben en Guatemala. En el episodio 4 de este podcast tenemos como invitada a la escritora Carmen Matute. Ella es poeta, narradora, estudió lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1993 fue becada como escritora residente de la Fundación Yaddo Saratoga Springs en Nueva York. En 1997 fue representante de Guatemala en el séptimo Congreso de Escritores de Iberoamérica, España y Estados Unidos, realizado en Israel, invitada por el Instituto de la Cultura Iberoamericano Israelí. En 1998 fue representante de Guatemala en el octavo Festival de Poesía en Medellín, Colombia. Desde el año 2000 es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. En 2009 fue miembro de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua para la primera revisión del Diccionario de Americanismos en Madrid, España. En 2015 ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. En 2018 obtuvo el reconocimiento en las artes y las letras otorgado por la Embajada de Chile en Guatemala por su contribución a la divulgación de la obra de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, Premios Nobel de Literatura. En 2020 se hizo acreedora del reconocimiento otorgado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala como guatemalteca ilustre de las ciencias literarias. En 2022 fue representante de Guatemala en el Festival Cultural, invitada como ponente por la Casa Cultural de las Américas en Houston, Estados Unidos. Ese mismo año su poesía fue publicada en la antología titulada Grandes en Casa, que reúne a los poetas de Hispanoamérica, uno por cada país, y fue publicada por la Casa de la Cultura de las Américas. En 2023 fue invitada por la Embajada de Chile en Guatemala y la Junta Mantenedora de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango para ofrecer una charla virtual sobre los escritores chilenos Pablo Neruda y Gabriela Mistral. En noviembre de ese año fue nombrada socia honoraria por la Junta Directiva del Centro PEN, capítulo de Guatemala. Por sus méritos literarios ha sido reconocida por instituciones que le han conferido Medalla Francisco Méndez, otorgada por el programa Oro Líquido. Medalla María Antonieta Somoza, otorgada por la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo Guatemala. Medalla Vicente de la Parra de la Cerda, de la Asociación Vicente La Parra de la Cerda en Guatemala. Medalla otorgada por la Sociedad Dante Alighieri, capítulo de Guatemala. Ha escrito 14 libros, 12 de poesía y 2 de narrativa. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, sueco e italiano. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la escritora guatemalteca, gran narradora y poeta, Carmen Matute. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Noé, por esta invitación. Realmente es muy estimulante que se interesen en mi trabajo literario. Así que les agradezco mucho la entrevista. Gracias, Carmen, por haber aceptado, y también es un honor para nosotros tener este momento para conversar con usted. Y para empezar quisiéramos que nos comentara, ¿verdad? Que usted pudiera hacer una comparación de lo que ha sido la escritura con el paso del tiempo y que nos pudiera hablar de su primer libro publicado y qué considera que ha transformado su literatura con el paso de los años. Pienso que no se ha transformado en mayor cosa, ¿verdad? Publiqué mi primer libro en 1981, Círculo Vulnerable, y desde entonces he estado trabajando en la poesía principalmente, y creo que lo importante para mí y la transformación que pudo haber sucedido es la búsqueda de la palabra más precisa, ese
esa autodemanda, esa autoexigencia para que la poesía sea realmente lo que uno desea, aunque es inaprensible. Uno siempre está buscando esa palabra. Y como le cuento, mi primer libro lo publiqué en el 82. Yo no fui una escritora precoz. Yo tenía 37 años cuando publiqué ese libro y lo hice principalmente por Margarita Carrera, porque ella era mi profesora de literatura grecolatina en ese tiempo en la Facultad de Humanidades y nos hizo a los estudiantes de letras, a sus estudiantes, presentar lo que estábamos escribiendo. Por supuesto, todos hipócritas dijimos, no estamos escribiendo nada. Pues me lo traen, dijo Margarita, y cada uno llevó lo que estaba escribiendo realmente, porque todos escribíamos, pero como que teníamos un poco de pena, de vergüenza. Entonces, yo dejé mi poemario que iba así en un folder y se lo dejé en la cátedra y no volví a la clase, porque me daba tanta vergüenza, digamos, esto no vale la pena, esto, bueno. Entonces, a la segunda clase no llegué y fíjese que lo divertido fue que la encontré en un recital y me dijo, mire Carmen, este es un ejercicio que yo hago todos los años con mis estudiantes, pero usted me ha dado una sorpresa, usted tiene que publicar. Y entonces ella me empujó, me dijo que cuando uno publica, uno crece y que cuando uno se mira en un libro, se mira de otra manera, entonces lo hace crecer como poeta y en cierta forma también en lo personal. Así publiqué mi primer libro y con mucha sorpresa resulta que recibí algunas críticas muy favorables en el periódico. Una de ellas fue de Mario Alberto Carrera, otra de Amable Sánchez Torres, otra de Luz Méndez, y yo muy sorprendida, gratamente sorprendida. Ese fue el inicio de mi primer libro. Yo no lo creía, porque yo pienso que el escritor no es como un ingeniero o como un médico o como un arquitecto que dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero. No, el escritor, el artista, no dice, yo quiero, bueno, el escritor, no todos, porque digamos el pintor desde pequeñito anda haciendo dibujos y el ingeniero también hace sus tanes, yo qué sé, pero uno de escritor siempre está con unas grandes dudas. El escritor no dice, yo quiero ser escritor, yo quiero ser escritor. Y como dicen muchos escritores, los más grandes, los más famosos, yo no escogí la literatura me escogió. Eso es verdad, es una verdad increíble. Así que esa es la historia de mi primer libro y de ese tiempo para acá, no creo que mi poesía se haya transformado. Creo que posiblemente es más pulida, es más precisa y esa sería la transformación. Y en la construcción de su poesía, usted mencionaba esto de la palabra precisa, y eso es algo interesante. ¿Qué opina usted sobre los sinónimos cuando a veces creemos que una palabra puede sustituir a otra, sobre todo en poesía? Los sinónimos ayudan muchísimo, muchísimo. Bueno, yo escribo poesía a mano. Tengo varios cuadernos especiales para la poesía y siempre escribo a mano. Después lo paso a la computadora y en la computadora pues tengo el diccionario, varios, pero el diccionario de la Real Academia que aparece la palabra con sus sinónimos y es una maravilla porque ahí sí usted puede escoger la palabra, por lo menos la cercana a lo que quiere decir, porque en poesía es muy, muy difícil. Y le pongo un ejemplo. En uno de mis poemarios yo le iba a poner como título Eva retorna y
tenía ahí un poema que tenía ese título. Y yo decía, Eva retorna deshojada. Y volví a ver el diccionario y deshojada ni era la acepción, pues no era lo que yo quería decir. Eh, entonces, qué desolada. Bueno, va a buscar. Y creo que sufrida o algo así, sufrir, busqué y me dio desgarrar. Y entonces quedé con Eva retorna desgarrada. Entonces, así que los sinónimos son muy, muy importantes, totalmente, ¿verdad? Como Totalmente. los antónimos también. Así que es una gran herramienta tener a mano en un diccionario, en la computadora, este diccionario, ¿verdad? Y también otros, el panhispánico de dudas, eh, incluso el diccionario del español jurídico. Porque si usted se mete en algún libro y quiere saber términos legales, pues va a ese diccionario, ¿verdad? Sí, yo creo que los diccionarios a veces los vemos como un libro que es como relegado a veces en las esquinas de las casas, pero cuando las personas podemos utilizarlo como la herramienta que son muy útiles precisamente para pulir el mensaje que queremos trasladar, ¿no? Y usted ya nos va contando un poquito ahí sobre su proceso de creación. A ver, qué más hace usted dentro de ese proceso? Es que es un poco difícil. No, no es difícil. Le voy a contar cómo, por qué surge la poesía, por lo menos en mi caso. Eh, Hay algo que me conmueve, negativa o positivamente. Y no es algo en lo que yo me ponga a pensar intencionalmente. Es algo que llena mi cabeza, en lo que pienso constantemente. Y voy manejando y estoy pensando en eso y estoy cocinando, viendo el jardín, haciendo cosas de la vida cotidiana. Y esa idea me persigue hasta que de pronto se va volviendo poema. Y le cuento algo. Eh, fue, aparece en mi segundo poemario, creo, o en el cuarto. Leí una noticia en el periódico y era muy de mañana. Yo estaba desayunando y leyendo el periódico. Y era una noticia que tenía un gran titular y decía, campesino guatemalteco muere ahogado o asfixiado por su propia carga. La leí, el título era mucho más grande que la nota y se trataba de un campesino de Tamaú que llevaba 2 quintales de café en cerezo en la espalda con el mecapal ese que para el indígena es una forma de trabajar, pues es fácil para llevar carga. Entonces, tal vez se tropezó o algo pasó y el mecapal le cayó en el cuello y por supuesto no tuvo la fuerza para jalar así 2 quintales de café y se murió ahí asfixiado, ahogado. Y entonces yo tenía un hijo de la misma edad, 19 años, ahí lo decía. Y mire, va a pensar en este Antonio Scholkan, se llamaba, nunca lo conocí, por supuesto, y comparaba la vida de mi hijo con tantas diferencias con el indígena. Y empezaba a pensar en la mamá de Antonio Scholkan, qué haría, sería tejedora, qué era la señora. Y mire, como un año después pude escribir el poema, pero todo ese año me pasé pensando en él. Y se llama Muerte en Tamán. Y nació de una noticia que me impactó tanto y que me puso a reflexionar no solo en la muerte de este joven, sino en las condiciones de vida tan llenas de carencias que hay en nuestro país. Entonces es como más doloroso, ¿no? Y de ahí va naciendo la poesía.
que es como un destilar de agua. Tiene que salir gota a gota. Y por eso no creo mucho en enseñar poesía o un taller de poesía, porque a mí no me pueden decir, mire, escriba sobre el espejo. No, no puedo. No sé Claro. qué decir. O diría cosas muy falsas, escribiría cosas muy falsas. Entonces, bueno, no estoy hablando mal de los talleres, ahí, son herramientas también, son herramientas, porque usted puede aprender técnicas. Pero en fin, volviendo al proceso de la poesía, así es, así es. Y habitualmente es más una impresión negativa lo que me impele a escribir. Pero tal vez porque yo soy un poco triste. Pero Yo no lo diría como triste, quizá usted es de los escritores más sensibles. mucha, Quizá. no sé, pues le cuento, esa es la forma en que escribo, movida por grandes, grandes dolores, grandes impresiones. Sí, Eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas que le apasionan? Puede ser cualquier tema o puede ser algo, ¿usted ya tiene alguna línea específica? ah, no, no lo digo yo. No me gusta, viera que no me gusta mucho hablar de mí misma, es difícil para mí. Entonces, tomo las palabras de Luz Méndez de la Vega. Ella fue mi maestra en la Facultad de Humanidades, pero posteriormente fuimos muy amigas, muy cercanas. Fue mi mentora, fue mi amiga, muy entrañable. Entonces, poco antes de morir, ella hizo un estudio crítico sobre mi poesía. Ella era una crítica implacable, así que para mí ese estudio significó como una confirmación, no sé, como un premio, como un gran premio. Y en ese estudio, un estudio crítico de unas 10 páginas, no es exactamente un libro, eh, pues ella decía que mis temas se pueden, eh, que le parecía que mis temas son una tríada, que es amor, soledad y muerte. Para mí fue muy esclarecedor, porque en lo personal yo no me siento a escribir y digo, ay, voy a escribir sobre la muerte, voy a escribir sobre la soledad. No, va surgiendo, va surgiendo. Es que el proceso de la poesía es diferente que el de la narrativa. Entonces, Luz dijo eso, escribió eso y me quedé pensando, y realmente así es. Si releo mis poemarios, me doy cuenta que sale la muerte y sale el amor y sale la soledad también. Sí, claro. Así que esos serían mis temas. Y el amor en el sentido de también apegado al erotismo. Y ahí sí tengo que hacer como un paréntesis o hacer una aclaración, porque muchas personas piensan que erotismo es pornografía, no conocen el límite entre pornografía y erotismo, porque la pornografía es lo más innoble del sexo. En cambio, el erotismo es todo eso que adorna el sexo. Eso es el enamoramiento, eh, las palabras, tantas cosas, ¿verdad? Pero también, como no somos solo alma, como no solo somos carne, entonces en el amor van las dos cosas, erotismo, amor con erotismo y, por supuesto, ese amor que nace del corazón, que nace del alma. Así que mis temas amorosos se inclinan o están muy llenos de erotismo. Pero Luz también afirmaba ahí que mi, ero- mi, mi forma de escribir el erotismo no es muy alejado de la vulgaridad, muy alejada de lo directo,
Hasta hay vulgaridades en el erotismo, ¿verdad? Yo he leído, pues, poesía. Y Luz decía que mi palabra era diferente en ese aspecto, por lo cual me sentí, pues, muy estimulada y muy halagada también. Así que esos serían los temas: amor, soledad y muerte. ¿Y estos tres temas también están vinculados de alguna manera con sus lecturas? ¿O qué es lo que usted lee pues regularmente y qué libros está leyendo actualmente? Bueno, respecto al erotismo, sí he leído libros, tanto en narrativa como bastante poesía erótica. Y lo que he leído es hermoso. Y es más, el peruano, este premio Nobel que acaba de fallecer, Mario Vargas Llosa, él hacía un elogio del erotismo tan excelente. Y, pero en ensayos, no en un libro concreto, aunque en La orgía perpetua, que es sobre Madame Bovary, sí se refiere mucho al erotismo. Ese sería uno de los libros y, por supuesto, eh, es que estoy bajando libros ahorita, verdaderamente bajando libros, ¿verdad? Eh, Hay unos divertidos como el de Camerón de Boccaccio No cacho. y, bueno, hay otros muy serios y hay otros muy aburridos también. Pero sí he leído bastante sobre el erotismo. Actualmente, mire, primero yo no puedo leer un solo libro a la vez. Yo leo varios libros y, mire, hasta 5 a la vez. Pero no es que los esté leyendo en el mismo momento, sino descanso de uno y me voy a otro, ¿verdad? Entonces leo uno por obligación. Ese es por trabajo. Tengo que leer un libro que escribieron sobre el tema. Ahorita pues ya no tengo un trabajo de 8 horas, pero hago traducciones. Entonces tengo que leer libros sobre cómo se traduce, por qué, que me dé directivas, en fin. Otro libro que leo es por mi placer. Ese es el libro que escojo, que disfruto. Otro libro que leo es el que está de moda, ¿verdad? El que no necesariamente un bestseller, pero hay un autor que de pronto tiene un gran éxito y no es un bestseller, sino él viene con un gran empuje, él o ella, ¿verdad? Entonces, tengo que leer ese libro para saber por qué este autor tiene tanto éxito. Eso serían algunas de las razones por las que yo leo varios libros a la vez. Y ahorita estoy releyendo La orgía perpetua de Vargas Llosa, que es que es preciosa. Él fue un enamorado perpetuo hay orgía perpetua, y él también fue un enamorado perpetuo de esta obra, Madame Bovary. Y es tan hermoso. Él escribía maravillosamente, pero este libro es, no sé cómo describirlo, es un enamoramiento que él tiene de Madame Bovary. Es, y la disculpa, y la elogia, y la pone también en un contexto real, dentro de la ficción, ¿verdad? Precioso. Eso estoy releyendo, no porque haya fallecido, lo había comenzado unos días antes. Luego, Montevideanos de Benedetti. Es una serie de relatos, de cuentos sobre los montevideanos. Ese es un librito, bueno, todavía no lo he terminado, pero hay unos relatos preciosos, llenos de misterio, algunos, otros muy sabrosos, en fin, ese es un libro que me está gustando mucho. Estoy leyendo también las, las clases que dio Julio Cortázar, que reunieron en un libro, fue las clases que él dio en la Universidad de Berkeley,
donde, primero que nada, se refiere mucho a su libro famosísimo, Rayuela, y habla sobre su trabajo, y etcétera. Pero también se refiere al oficio de escribir en muchos otros sentidos. Ese estoy releyendo también, porque regreso a los libros. Y que, estoy hojeando, porque no he entrado en él, ¿verdad? Este libro de Carpentier, que me ha apasionado siempre, El siglo de las luces, que es una de mis lecturas a las que vuelvo de una y otra vez. Por eso, ahorita me lo salteo en fin, en esas estoy. Esos Ah, libros que mire. estoy leyendo. Ahorita ninguno de trabajo. Ah, qué bueno que Es, sea puro placer entonces. ajá, sí. Mire, y usted nos ha estado hablando que también hace traducción, pero también la han traducido, o sea, su poesía ha sido traducida al inglés, al francés, al sueco, al italiano, ¿no? Entonces Sí, quería preguntarle ahí cómo ha sido, si tiene alguna experiencia respecto a estas traducciones o cómo ha sido llegar a estas latitudes, por decirlo así. pues esto también ha sido una sorpresa y un estímulo para mí, verme en otro idioma, pues leerme en otro idioma. Eh, la traducción al italiano es de una antología de Dante Liano sobre poetas de Guatemala y me halagó muchísimo que hubiera escogido que seleccionar algunos de mis poemas. La de francés la hizo un poeta, Iván Avena, que vivió aquí en Guatemala y me conoció. Entonces él escribió, como poeta, escribió un libro que el título me encanta. Se llama Pequeña e Injusta Antología de Poetas Guatemaltecos. Mm. Y realmente las antologías, aunque no sean pequeñas, muchas veces son injustas. Entonces, esa es la traducción al francés. Iván me, me incluyó en esa antología. También está Luis Alfredo Arango, Mm. no recuerdo quién es más, pero sí es pequeña e injusta. Luego, para el sueco, aquí vivió una poeta panameña, Luz Lescaut, y era casada con un diplomático sueco. Entonces se terminó el periodo del marido y se fueron a Suecia. Bueno, se han ido a todas partes del mundo, pero se establecieron en Suecia. Y ella siempre muy generosa escribió esta antología sobre poetas centroamericanos Mm. con el apoyo de la Biblioteca Real de Mm. Suecia. Y esa es una forma de divulgar mi trabajo allá. Hay otros, por supuesto, pero no recuerdo. Al inglés, mire, ahí me pasó algo tremendo, porque eh, vino la antologista, vino a Guatemala y conversó con varios poetas y me pidió uno de mis poemas. Yo le di Isla se llama el poema, y me dijo si lo podía traducir, claro, traduzcan. Y entonces salió la antología y se llama Lovers and Comrades, amantes y camaradas. Y abajo dice algo así como poesía revolucionaria o de Centroamérica. Pero Ujú. este poema mío es de pura soledad y de pura uh, confesión de cómo soy, una isla. Pero al final dice yo, la isla, ¿verdad? Y al final dice yo, ¿cómo? La torturada. Mm. Y ese último verso, porque el poema no habla de revolución para nada, y ese último verso lo cambiaron y pusieron yo, ¿cómo? Víctima de la tortura, Uh, lo cual es completamente diferente. sí. Yo, la torturada, yo, víctima de la tortura. Mire que
me ofendió, me molestó, pero ya el libro estaba publicado, así que no podía hacer nada. Y también hay una antología que escribió Zoe Anglesey, muy completa, muy buena. Hay varias poetas guatemaltecas, Ana María Rodas, hay una poeta indígena, en fin, somos varias por Guatemala. Eso es en Estados Unidos. Y de nuevo en Inglaterra, y eso fue precioso para mí, para los Juegos Olímpicos que sucedieron en Inglaterra, creo que fue en el 2006, no estoy muy segura. Entonces, un grupo editorial escogió a un poeta por país que participaba en las Olimpiadas. Y tuve el gran honor de que me escogieron por Guatemala. Ah, bien. Entonces, la antología es preciosa porque no sé cuántos países participan en ella y es una antología bilingüe, ¿verdad? Por supuesto, Mm, preciosa, preciosa. Y la portada es muy linda también y explican ahí que es una antología de poetas de los países participantes en las Olimpiadas. Eso, otra fue en inglés. Y luego hay las de Colombia. Ahí la antología fue porque participé en el 8º Festival de Poesía en Medellín y ellos hacen una antología de los poetas participantes. Entonces, ese año en que fui, éramos 86 poetas en el festival, eh, 26 lenguas diferentes. wow. Precioso, precioso. Esa antología sí está toda en español, porque imagínense 26 lenguas y que fuera bilingüe. Entonces, eso fue muy lindo también. Bueno, para ir terminando un poquito la entrevista, ¿cuáles son sus libros o autores y autoras que nos podrían recomendar para este espacio de libros y letras? No, esa sí que es una pregunta muy difícil, porque mis recomendaciones, si voy de autor en autor, también estaría como Iván Avena, sería injusta. Sí. Muchos quedarían afuera y posteriormente diría yo, ay, ¿por qué no hablé de eso? Y en fin. Pero primero, pienso que cualquier persona, y sobre todo alguien que se interesa en la literatura, debe leer a los clásicos en primer lugar, por supuesto, como una base, pero también deben leer a los autores de ciertos movimientos literarios. Y pienso, por ejemplo, en los naturalistas franceses. Hay que leerlos a todos, ¿verdad? Pero también los grandes maestros rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Máximo Gorky, hay que leerlos a todos. Porque además todos ellos le van dando una visión del mundo, una visión de la vida diferente a la suya, a la guatemalteca, diferente a la visión latinoamericana. Y también hay que leer a los nuestros. Eh, bueno, es que ahí sí hay un montón de nombres enormes de escritores de una estatura altísima. Y pienso en los de Nuevo Signo, esos poetas que marcaron una época y siguen trabajando. Bueno, ya solo quedan dos, Francisco Morales Santos y Delia Quiñones, pero ellos marcaron una época. Excelentes todos. Nuevo Signo. Bueno, son los que puedo mencionar ahorita. La generación del 27 española. Ellos, bueno, también son preferencias muy personales, ¿verdad? Y los del boom latinoamericano. Esos grupos, esas corrientes literarias realmente dejaron una huella, han dejado una marca en la literatura de sus países. Entonces, hay que preocuparse de leerlos a ellos, ¿verdad? Y bueno, y como yo sé que también usted se mantiene actualizada, ¿qué piensa ahora del panorama como literario, de literatura, de libros,
de esto que se mueve también en Guatemala actualmente? Actualmente, en primer lugar, como todos sabemos, hay mucha actividad literaria, hay muchos grupos, hay muchos colectivos que han surgido, sobre todo de jóvenes. Y eso es muy esperanzador, diría yo. Los poetas y los escritores, yo hago una pequeña diferencia porque el poeta es como un poco diferente del escritor de narrativa. Entonces, este panorama se anuncia con mucha energía y eso también es excelente. O sea, yo miro el panorama de la literatura en Guatemala como una corriente muy fuerte, muy pujante. Por supuesto, ahorita están creciendo, están emergiendo estos autores y el tiempo dirá. Vamos a estar buscando entonces. Pues Carmen, pues ha llegado el momento de cerrar la entrevista. Yo le agradezco encarecidamente todo el esfuerzo y el espacio que nos ha dado y bueno, invitamos también a quienes nos están escuchando a que estén pendientes de la publicación del podcast, que siempre están habilitados en la página de YouTube de la Academia Guatemalteca de la Lengua y así también como en la página web. Así que muchísimas gracias, Carmen. Fue un honor tenerla en este programa. Muchísimas gracias a usted, a la Academia. Me siento muy halagada de que les haya interesado mi trabajo y escucharme, aunque soy un poco atolondrada para platicar, pero... No, para nada. Gracias, Noé. Que tenga un buen día. Gracias. Entonces, síganos y esperen el próximo episodio de Mujeres que Escriben Podcast. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.